Bienvenidos a tu programa Con la Biblia en tus oídos, lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy, Proverbios 23. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares deliciosos, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaran cosa recta. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y su esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócense la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismos profundos es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosa extraña y tu corazón hablará perversidad. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Uno de los temas principales que tiene este proverbio habla en contra y aconseja sobre la codicia. En el versículo 3 nos habla, por ejemplo, no codicie sus manjares delicados porque es pan engañoso. Habla en contra de desear manjares o desear comer en forma intemperante. También después en el versículo 4 dice, no te afanes de hacerte rico. Porque obviamente el que se afana en forma desmedida, olvidando su familia, su salud, y se olvida de todo principio con tal de ganar fama, obviamente está codiciando eso, y en base a esa codicia, sus principios los olvida. Luego, por lo menos en 2 ocasiones más, menciona el proverbista que no debemos codiciar los manjares.
Luego, un poco más allá del capítulo, nos habla de que no miremos el vino cuando rojea, porque será como una serpiente que nos morderá. Eso básicamente nos habla del codiciar el beber. Por tanto, nos habla aquí en este proverbio de algunas acciones que nosotros podemos hacer motivados por la codicia. La codicia, ¿qué es la codicia? Es desear en forma desmedida algo que a la larga nos puede hacer daño y que con tal de tenerlo en un sentido obsesivo podemos dejar o familia o nuestra propia salud con tal de tenerlo. Si nosotros meditamos, la codicia es el primer pecado o la razón del primer pecado que cometió Eva junto con Adán, porque el texto de Génesis 3 nos dice que ella codició ese fruto para poder alcanzar sabiduría. Esa sabiduría de ser como Dios, supuestamente lo que le había planteado la serpiente, ella lo codició y en base a eso comió de ese fruto. Entonces también nos damos cuenta que el 10º mandamiento habla específicamente y explícitamente de no codiciar, o sea, no desear algo en desmedida. Y hay una lista interesante que nos habla de no codiciar los recursos humanos, por ejemplo, no codicies la mujer de tu prójimo, no codiciar los instrumentos de trabajo de otras personas, dice ni tu bestia, ni tu asno. Y también dice ahí, ni ninguna otra cosa de tu prójimo. ¿Por qué? Porque la codicia en realidad es ese deseo que se puede mezclar con la laboriosidad, con el deseo de salir adelante, pero sin embargo es la actitud de no sentirse alegre por lo que ya uno tiene. Lamentablemente, muchas personas, siendo víctimas de la codicia, no son felices por lo que ya tienen. Tienen un lindo auto, pero su codicia los llevan a querer tener un mejor auto, por tanto no son felices por lo que ya tienen. Y así lo podemos hacer. Tienen una linda casa, pero quieren otra porque no se sienten felices en la que ya tienen. Pero cuando logran lo que su codicia les motivó, tampoco se sienten contentos con lo que lograron después. Por tanto, es un ciclo constante de desazón, de infelicidad, porque buscamos algo que no tenemos y supuestamente no somos felices hasta que lo podamos tener. También nos podemos dar cuenta de que la codicia también influye otros mandamientos. Por ejemplo, el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El que desea las riquezas puede hacer de las riquezas su Dios. El que desea un reconocimiento en su trabajo puede hacer de su trabajo su Dios. Y así, de alguna manera, podemos entender que el tener dioses ajenos también es una especie o una forma también de codicia. También nos podemos dar cuenta de que el no robar también es codiciar lo ajeno. Y también cuando se dice no adulterar o no vincularse con la mujer de mi prójimo, es también una forma de codiciar. Por tanto, qué importante es el mensaje que nos da el proverbista de no codiciar. Y la única manera de no codiciar es seguir el consejo que también nos hace el proverbio, versículo 26, donde dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál es el antídoto para la codicia que todo ser humano, que todos nosotros tenemos? Es darle a Jesús nuestro corazón, nuestra voluntad, la razón de nuestros pensamientos, el asiento de nuestros pensamientos y también del discernimiento entre lo bueno y lo malo. Si nosotros le damos nuestro corazón y permitimos que Él esté en el trono de nuestro corazón, entonces de nuestro corazón no saldrán ni pensamientos ni acciones con codicia, sino al contrario, llenas de dadivosidad y de negación para otros. Que Dios te bendiga y que podamos luchar contra este mal que todo ser humano tiene, que es la codicia, y que solamente podemos luchar tomado de la mano de Jesús. Si te gustó este audio, te invitamos a ponerle me gusta y también a suscribirte a este canal.
También te invitamos a compartir con tus amistades este audio, La Biblia a tus oídos. Y ahora leeremos Lecciones de Vida. El título de este trimestre, que son estudios diarios de la Biblia, es La misión de Dios, mi misión. La lección de esta semana se llama Compartir la misión de Dios. El texto bíblico para memorizar dice así: Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan 13, 34 y 35. Jueves 26 de octubre. Sumisión a la voluntad de Dios. Lee Génesis 12, 1 al 9. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de someternos a la voluntad de Dios, aunque el camino por seguir no parezca claro? Génesis 12, 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Cierre de cita. Una de las principales cualidades de Abraham era su sumisión a la voluntad de Dios. Todas las experiencias de Abraham con Dios se caracterizan por esa sumisión. Su llamado. Abraham recibió un llamado desafiante del cielo. El Señor había dicho a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Cuando oyó una voz del cielo, su primera reacción podría haber sido ignorarla, pensando que se trataba de una alucinación, o podría haber desafiado el mensaje, diciendo algo como: no quiero ir, o me gusta estar aquí. Es probable que la descripción de la tierra que te mostraré le haya parecido extraña como destino, pero aceptó el llamado, sometió su voluntad a la voluntad de Dios y dejó la casa de su padre y su país. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue. Génesis 6:4. Elección de la tierra. Surgió una disputa entre los siervos de Lot y los de Abraham, pero Abraham no era de pelear con su propia carne y sangre. Se sometió a la voluntad de Dios, que volvió a bendecirlo. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza tus ojos y mira dónde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Génesis 13, 14 y 15. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios le reveló a Abraham la suerte de estas dos ciudades, Abraham, lleno de amor, trató de salvarlas. Dado que no había ni 10 personas justas en ellas, las ciudades fueron destruidas.
Abraham se sometió a la voluntad de Dios y aceptó el juicio de Dios sobre estas ciudades. El Señor pudo usar a Abraham gracias a su sumisión a su voluntad en todas las circunstancias. Lo mismo debe suceder con nosotros hoy. Desafío. En nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio en forma apropiada y eficaz. Necesitamos suplicar a Dios que intervenga. Desafío avanzado. Busca la manera de ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil, similar a la tuya. Dile a esa persona que estás orando por ella y pida a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. En este momento leeremos de manera auxiliar un párrafo del capítulo 12 de Patriarcas y Profetas, donde se relata Abraham en Canaán. Dios confirió un gran honor a Abraham. Los ángeles del cielo anduvieron y hablaron con él como con un amigo. Cuando los juicios de Dios estaban por caer sobre Sodoma, este hecho no le fue ocultado y él se convirtió en intercesor de los pecadores con Dios. Su entrevista con los ángeles presenta también un hermoso ejemplo de hospitalidad. En un caluroso mediodía, el patriarca estaba sentado a la puerta de su tienda, contemplando el tranquilo panorama, cuando vio a lo lejos a 3 viajeros que se aproximaban. Antes de llegar a su tienda, los forasteros se detuvieron como para consultarle respecto al camino que debían seguir. Sin esperar que le solicitara favor alguno, Abraham se levantó de inmediato y cuando ellos parecían irse hacia otra dirección, él se apresuró a acercarse a ellos y con la mayor cortesía les pidió que lo honraran deteniéndose en su camino y en su casa para descansar. Con sus propias manos les trajo agua para que se lavaran los pies y se quitaran el polvo del camino. Él personalmente escogió los alimentos para los visitantes y mientras descansaban bajo la sombra refrescante, se sirvió la mesa y él se mantuvo respetuosamente al lado de ellos mientras participaban de su hospitalidad. Este acto de cortesía fue considerado por Dios de suficiente importancia como para registrarla en su palabra, y aproximadamente 2000 años más tarde, un apóstol inspirado se refirió a él diciendo: «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles». Hebreos 13:2. Abraham no había visto en sus huéspedes más que 3 viajeros cansados. No imaginó que entre ellos había uno a quien podría adorar sin cometer pecado. En ese momento le fue revelado el verdadero carácter de los mensajeros celestiales. Aunque iban en camino como mensajeros de ira, a Abraham, el hombre de fe, le hablaron primeramente de bendiciones. Aunque Dios es riguroso para notar la iniquidad y castigar la transgresión, no se complace en la venganza. La obra de la destrucción es una extraña obra. Isaías 28:21, para el que es infinito en amor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Salmo 25:14. Abraham había honrado a Dios y el Señor lo honró, haciéndolo partícipe de sus consejos y revelándole sus propósitos. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?, dijo el Señor. Dios conocía bien la medida de la culpabilidad de Sodoma, pero se expresó a la manera de los hombres para que la justicia de su trato fuese comprendida. Antes de descargar su juicio sobre los transgresores, iría él mismo a examinar su conducta. Si no habían traspasado los límites de la misericordia divina, les concedería todavía más tiempo para que se arrepintieran. 2 de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocían ahora como el Hijo de Dios. Y el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez
Los había salvado mediante su espada. Ahora trató de salvarlos por medio de la oración. Lot y su familia habitaban aún allí, y el amor desinteresado que movió a Abraham a rescatarlo de los elamitas trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino, si era la voluntad de Dios. Con profunda reverencia y humildad rogó: «He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza». En su súplica no había confianza en sí mismo ni jactancia de su propia justicia. No pidió un favor basado en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo él un mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. Semejante espíritu deben tener todos los que se acercan a Dios. Abraham manifestó la confianza de un niño que suplica a un padre a quien ama. Se aproximó al mensajero celestial y fervientemente le hizo su petición. A pesar de que Lot habitaba en Sodoma, no participaba de la impiedad de sus habitantes. Abraham pensó en que aquella populosa ciudad debía haber otros adoradores del verdadero Dios, y tomando en consideración ese hecho, suplicó: «Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo». Génesis 18:25. Abraham no imploró una vez, sino muchas. Insistía aún a más a medida de que se le concedía el pedido. Persistió hasta que obtuvo la seguridad de que aunque hubiera allí solamente 10 personas justas, la ciudad sería perdonada. El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la preocupación que hemos de tener por los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado y compasión y amor hacia el pecador. Por todas partes en derredor nuestro hay personas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esa pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. El que pagó el precio de su redención conoce el valor del alma humana, sintiendo hacia la iniquidad un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada. Cristo manifestó hacia el pecador un amor que únicamente la bondad infinita puede concebir. Con la agonía de la crucifixión, él mismo, cargando con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por sus vilipendiadores y asesinos: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. De Abraham está escrito que fue llamado amigo de Dios, Padre de todos los creyentes, Santiago 2:23 y Romanos 4:11. El testimonio de Dios acerca de este fiel patriarca es: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y en otro lugar dice: yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 26:5
y el 18-19. Fue un gran honor para Abraham ser el padre del pueblo que durante siglos había sido guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo, de aquel pueblo por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por el advenimiento del Mesías prometido. El que llamó al profeta lo consideró digno. Dios es el que habla, el que entiende los pensamientos desde antes y desde muy lejos, y justiprecia a los hombres y dice: lo he conocido. En lo que tocaba a Abraham, no traicionaría la verdad por motivos egoístas, guardaría la ley y se conduciría recta y justamente, y no solo temería al Señor, sino que también cultivaría la religión en su hogar, instruiría a su familia en la justicia. La ley de Dios sería la norma de su hogar. La familia de Abraham comprendía más de 1000 almas, los que por su enseñanza eran inducidos a adorar al Dios único, encontraban un hogar en su campamento, y allí, como en una escuela, recibían una instrucción que los preparaba para ser representantes de la verdadera fe. Así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. Educaba a los padres de familia y sus métodos de gobierno eran puestos en prácticas en las casas que ellos presidían. En la antigüedad, el padre era el jefe y el sacerdote de su propia familia y ejercía autoridad sobre sus hijos aún después de que éstos tenían sus propias familias. Sus descendientes aprendían a considerarlo como su jefe, tanto en los asuntos religiosos como en los seculares. Abraham trató de perpetuar este sistema patriarcal de gobierno, pues tendía a conservar el conocimiento de Dios. Era necesario vincular a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas idólatras, pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Ponía el mayor cuidado en excluir toda forma de religión falsa y en hacer comprender a los suyos la majestad y gloria del Dios viviente como único objeto de culto.